tal? Muy buenos días. Estás acompañándonos en Radio Contigo, Mujer. Mujer, eres co-creadora, tu vientre es vida, es el sagrario de los más pequeños, inocentes e indefensos templos del Espíritu Santo. Tú puedes llegar a ser santa, entregar un esposo santo y formar hijos santos. Solo hace falta que descubramos juntas para qué fuimos creadas y que aprendamos a amar. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios deposita las perlas de su misericordia y de su amor, y comparto el micrófono con Sonia Soto. Muy buenas tardes, feliz de estar aquí con ustedes y con este tema apasionante que traemos acá. Pero me encanta toda la introducción que hace María Elena. Tú puedes ser santa, tener un esposo santo y unos hijos santos. Y yo sé que suena como cuesta arriba, es con la gracia del Espíritu Santo. Sí. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite a través de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online por Facebook, porque ser mujer es un privilegio. Y vamos a iniciar encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo. Y bueno, pues traemos una noticia que es para reflexionar mucho, porque bueno, gracias a Dios cerramos un mes más, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pero también lamentablemente es un mes donde se celebra pues una acción que va contra la naturaleza, que hemos recordado siempre que a las personas se les comprende, se les ama, se les acoge, pero nunca vamos a celebrar el Día del Corrupto, pues para que no se sienta menospreciado aquel amigo que tenemos que le cuesta un poquito pues tiene esa debilidad. Y tristemente en el estado de Hidalgo se despenaliza el aborto. Empezamos con el Distrito Federal, ya se amplió esta serpiente, llegó hasta la semana 20, tenemos también en Quintana Roo y ahorita ya vamos por Hidalgo, hasta la semana 12. Yo quiero invitarte a ti, que estás en casita, pues a tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque estas leyes pasan en la medida en que nosotros nada más estamos observando lo que pasa. ¿Cuánto nos hace falta formar a nuestros hijos, orar en familia? Orar. Porque la sangre derramada clama justicia al cielo. Son templos del Espíritu Santo que se están despedazando y pues es algo que duele mucho a nuestro Señor. Un beso. Y lo más, perdona que te interrumpa, estaba escuchando un video de Fray Nelson, y todo eso es orquestado por los que quieren implantar el nuevo orden mundial. Y él va poniendo el ejemplo. Fíjense que se lucha en este estado, entonces se cambia para el otro. Y eso cuesta dinero. Ellos no paran. Tienen planes. Entonces, pero está bien. Ya sabemos que todo ese orden mundial en la mente de dónde salió, del infernal enemigo. Y ya él fue vencido en el Calvario. Nosotros lo que tenemos es que pararnos sobre la brecha en fe, en oración y en mortificación, ofreciendo cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier contradicción, ofreciéndosela al Señor como una dádiva de amor, y Él va a responder, porque ya Él está vencido. No nos asustemos, luchemos. Sigue, exactamente, hijita. hagamos lo que está en nuestras manos, pues para que esos pequeñísimos templos del Espíritu Santo, imagínate que esos niños vienen a amar. Este mes se celebra el Día de los Abuelitos, pues ¿cuántos abuelitos han sido? O sea que es medio de nosotros. Sí, habrán sido privados de esas caricias, de esas dulzuras, de esos nietos. Fíjate que hoy que íbamos a misa, a mí me tocó adelante de mí una mamá que iba con sus 3 niñitas, niñitos, perdón, porque era un niño y 2 niñas. La más pequeñita apenas si podía caminar. Y esa niña me ha causado tanta ternura porque iba empujando a los hermanos. Yo decía, o sea, ella quería ya. Decía, al fin y al cabo, mujer. Sí, pero era a la hora de la comunión. Yo decía, ¿será que ella en su corazón siente que se va a acercar al amor y quiere ya que se apresure? Y curiosamente dije, la voy a observar de regreso. Y de regreso ya no tenía esa prisa. Pero los empujaba así como, caminen, caminen, caminen. De pronto es así, sí. es así. Hay otra cosa que esto es muy mío,
pero yo soy una persona de oración, no soy santa, pero voy. Que en estos tiempos malos, además es una cita bíblica, así que no hagan caso todo el preámbulo que dije. Que la palabra de Dios dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En este momento donde está sobreabundando el pecado, va a sobreabundar aún más la gracia de Dios si nosotros, mujeres, nos aferramos a Él. Las mujeres somos unas guerreras, somos unas luchadoras. Los hombres están allí y son la cabeza del hogar y hay que respetarlos. Además, cuando nos casamos, nosotros ponemos las manos abajo y las jarras vienen de arriba hacia abajo. Así que todo es para nosotros. Pero no, es una broma, porque ahorita también las mujeres trabajan y ayudan y colaboran en muchas de nosotras. Pero lo importante es que nosotras, mujeres, que tenemos la oportunidad de hablar con el marido, de hablar con los hijos, busquemos esa santidad. Busquemos la palabra de Dios, el manual de la vida, con los 73 libros que contiene la Biblia católica. Y allí, cuando hemos encarnado eso, vamos a salir al paso. Porque no es que se esté orquestando por allá, es que mientras tanto nuestros hijos, también lo dice, mi amor, disculpa que te... No. Dice en ese video Fray Nelson, que el muchacho llega y entonces le parece, el grupo de amigos le parece que fumarse una droga, eso no tiene nada de malo. Que igual estar hoy con una mujer o con un hombre, eso es esnovismo, eso está bien. Si no está bien formado en la familia para poder accesar, porque si no es descartado, hace lo mismo. Eso está pasando, eso está pasando. Ahora las mujeres, si nos preparamos en oración, con la palabra y con convicción, entonces podemos ayudar inclusive no solamente a nuestros hijos, o a nuestros nietos en mi caso, sino a aquellos jóvenes también, ¿ok? Pero tiene que ser una vida de oración, si no, hemos perdido el tiempo. Sigue, mi amor. Bueno, si nos quieren escribir, ya por aquí más o menos encontramos cómo contestar. Cómo contestar. La palabra, pero todo surge del amor que hay en casa, todo se deriva del amor de papá y mamá. Pues estudiando mucho este tema del que estábamos hablando sobre la atracción al mismo sexo, yo llegué a una conclusión, tengo varias amigas psicólogas, recabé mucha información psicológica, y yo llegué a una conclusión, son las heridas las mismas con las que una persona llega a tratar de llenar esos vacíos con otras cosas. Pero sí, esta tiene una característica muy importante, tiene mucha determinación la relación papá y mamá, y la relación papá-hijo, o sea, varón-varón, mamá-hija. Tiene muchísimo que ver en lo que ellos ven para que se desarrolle esto. Quiero platicar algunas de las algunas de las heridas que llegan a esto, para que comprobemos cómo son las heridas que nos llevan a la adicción al alcohol, a las drogas, a las compras, a todo lo que quieras poner. Exacto. Heridas de herencia, temas familiares sin resolver, que la criatura sea rechazada, que tenga percepciones equivocadas, filtros mentales equivocados, que pues los padres no lo desean de un sexo del que no es. Hemos visto hasta casos de abuelitas y mamás que es un niño y lo visten de niña porque querían una niña. Eso es algo tremendo. Mira, y si llegara a eso, perdona la interrupción, yo fui a un retiro con una psicóloga que ella contó que tuvo en tratamiento a una joven con unos problemas de erupción en la piel muy fuerte. Al fin y al cabo, una mujer de mucha oración empleaba la psicología con la gracia del Espíritu Santo, y ella fue tratando de indagar y de decir. Entonces dijo, todo el tiempo yo escuchaba a mi papá que decía, yo quería un varón. Ella no, afortunadamente que no se confundió con la sexualidad, pero entonces toda aquella piel le brotaba, y cuando ella empezó, vamos a orar por esto, empezó a orar por esto, ella fue sanándose, claro, siempre con los medicamentos que le ponía su médico muy especialista en la piel, pero ella sabía que algo le pasaba, entonces buscó la rama psicológica también, además del médico, para la piel, porque la piel estaba allí estaba gritando lo que el alma sabía. Exactamente, mejor explicado para que estaba gritando lo que, y al llegar a la psicólogo, y además una mujer de oración, pues la pudo ayudar, y en la raíz fue que ella escuchaba, yo quería que fuera varón, y yo quería a mi hijo varón, y que mi hijo varón fue, que mi primer hijo fuera varón. O sea, era una cosa tan fuerte, no es que lo dijo una vez,
Y a veces hasta con una vez que lo diga. Y hasta puede estar el bebé recién nacido, ¿eh? Y ahí le quedó. Sí, señor. Y esa sí, herida, señor. vamos a explicarla. Hay gente que se le va hacia atracción al mismo sexo, pero pudiera ser que el dolor la llevara a alcohol, a sexo, a drogas, a mil O que cosas. la misma persona, hay personas que son infieles. Infieles no pueden ser fieles, ni en sus amistades, ni dentro del matrimonio, ni dentro de ninguna relación. Esa persona vivió, ya cuando es algo patológico, ¿no? Porque cualquiera puede caer en una infidelidad, no cualquiera. No se vayan a excusar en eso. Pero bueno. Todos estamos expuestos a exacto, todos estamos expuestos a la tentación. Pero esas personas que están constantemente, y hay algo patológico allí. Ahora, otra de las cosas que pasa es la ausencia del padre o la madre. Por eso vemos, porque, pero bueno, si vamos a decir, si hay un abuelito, un tío, un amigo que suple esa parte, pues es muy sano. Porque puede ser porque es una madre soltera, puede ser porque falleció el papá, pero no siempre son los casos. A lo que me refiero es, alguien puede suplir, claro, nadie va a suplir el papel de un papá, ni siquiera la mamá, por más que se esfuerce, pero sí puede haber alguien donde el niño se vea, empiece ¿cómo se llama? A su varonilidad. A fijar su... Eso. Claro. Por ejemplo, mi único nieto se crió con nosotros, mi hija estaba soltera, y él copiaba todo al abuelo. Ahora tiene su papá, que mi hija se casó y él lo recibió como un hijo, gracias a Dios, y a mis oraciones. El Señor siempre escucha la oración. Pero en aquella primera etapa, bien niño, él se fijaba en todo lo que hacía mi esposo, porque esa era la figura que tenía como papá, ¿ya? Fue un momento determinante, fue una pieza importante en el crecimiento emocional de aquel niño que ya es un adolescente. Lo que quiero decir es que si nosotros estamos con fe, con convicción, dispuestos, porque no se trata solamente, anoche decíamos por Zoom, porque nos reunimos como comunidad, yo dije, ¿cómo reflejamos nosotros el rostro de Jesús? Hice la pregunta. Una dijo, bueno, orando. ¿Cómo le reflejamos a una persona que se resiste a creer? Bien cercano, porque yo puedo estar aquí hablando y Marilena también, y ustedes dicen, ellas dos son santas, qué lindo que hablan. No, lo que están dentro, porque el mismo Señor dijo, nadie profeta en su tierra, eso es más difícil. ¿Cuál sería la forma de llegarle? La primera dijo en oración, otra decía, sí, orando mucho. Sí, otra dijo, predicándole, pero hubo una que dijo, mostrando el rostro de Jesús. Así es. En silencio. Porque muchas veces, sobre todo a los que están cerca, no les vale que nosotros le estemos hablando, vale que nosotros tengamos el rostro de Jesús. Si nosotros, no importa si ya tus hijos están grandes, mis hijas ya están bastante grandes, si en este instante tú estás luchando por mostrar el rostro de Jesús, les va a llegar, mujeres. Les va a llegar, y hombres también, porque hay hombres que ven este programa. Pero escríbanos, al final vamos a hacer oración de sanación, así que pueden exponer sus peticiones allí, por si tienen algún enfermo, pueden poner el nombre y nosotros vamos a orar por esos enfermos, ¿verdad? Sí, como decíamos, la relación con papá y mamá, la relación entre ellos, o si tienen un papá o una mamá muy dominante, ¿cuántas veces hemos visto el papá que es todo un macho y sale pues un hijo bastante afeminado? Exacto. Los conflictos entre hermanos, es decir, cuando pues se hace menos por ser el del medio, por ser el más pequeño. A veces hay hermanos que abusan a otros hermanos física, sexualmente, o que los pasan insultando. Nunca debemos permitir, claro, son abusos verbales, nunca debemos de permitir o que los estén golpeando bajo la premisa de lo que quieras, que aprendan a pelear. A nadie nos interesa que nuestros hijos aprendan a pelear, nos interesa que sean unos hijos asertivos. El hermano que yo le seguía, yo soy la menor de 8, él era el séptimo, me hizo mucha maldad, pero mucha. Eso que se llama ahora bullying ya existía. Otra es el temperamento. A veces hijos que son muy hipersensibles, que tienen naturaleza artística, conductas que podríamos catalogar como no adecuadas al género. Vamos a decir que alguno, como está en la cosa artística, le gusta hacer cosas que la mayoría de los hombres no es, pero eso no, si no, no tendríamos artistas. ¿Cuántos grandes artistas hemos tenido? Bailarines de ballet, pintores, músicos, y entonces eso se confunde y desde chiquito lo empiezan a etiquetar. Exacto. Cuando el hombre es menos varonil, vamos a decir, pues no le gusta el fútbol, los juegos rudos, y no tiene nada de malo.
pero entonces se empieza a excluir y entonces pues se le toca en el recreo, si todos están jugando a fútbol, empieza a platicar con las niñas y entonces empieza una distorsión. Ya. O la mujer menos femenina, el que se mantiene mucho, demasiado ego, demasiado gimnasio, demasiada cosa, pues obviamente bien sabemos ahora se llaman metrosexuales. Sí, el abuso en su sexualidad, la violación, la marca homosexual, las conductas aprendidas, es decir, si convive con personas que viven conductas homosexuales. Hay algunos que nacen menos varoniles o mujeres que nacen como más rudas, pero es parte de su temperamento. Eso es correcto. Entonces, pues hay que respetar esto, pero ya cuando se empiezan pues, estar sobre de ellos, empiezan a marcarlos, ellos empiezan a creer lo que les dicen. Las heridas heterosexuales y homosexuales, como decíamos bien, vestirlo de otro sexo, ver sexo inadecuado, descuidarlo, abandonarlo, heridas en la imagen, como por ejemplo puede ser un jovencito que tarda en desarrollarse y entonces empieza a creer como, bueno, pues yo no soy hombre, a la más le falta, o sea, hay niños que se desarrollan muy rápido o niñas y otros que tardan más, incapacidades físicas o porque son más pequeños, más delgaditos, tienen mala coordinación, los empiezan a, pues como decías tú, a bulear. Heridas sociales como los insultos, o el hijo que es el bueno, el preferido. Imagínate el que nace entre puras mujeres y bueno, lo trae demasiado mimado. O cuando eso también niño, es bastante peligroso. Sí, cuando el niño tiene un temperamento muy tranquilo, la niña es muy explosiva. También tenemos culturales sí, como es que las mujeres son... sí, como los medios de comunicación, que hoy estamos viendo una tendencia muy fuerte que nos está queriendo llevar a impulsar a todo esto. El sistema educativo, donde nos están engañando como si la sexualidad, el género es algo que yo elija, cuando pues vemos en Génesis varón y hembra los creó, no, más nada. Es Adán y Eva, no Adán y Evo, ni Adán ni dos Adán ni dos sí. Eva, no. La industria del entretenimiento, pues muchos empiezan con pornografía y van subiendo el tono y se cansan de esa y empiezan con pornografía ya del mismo sexo y bueno. Y el problema no se trata solamente de la desviación en la inclinación sexual. Se trata que dentro de la sexualidad, ahorita, en este instante, pero eso no es una mala noticia, nosotros seguimos creyendo que Dios ya venció todo eso. Yo no doy malas noticias, yo doy la buena noticia que es Jesús. Hay una tendencia a que casi nada es pecado. O mejor dicho, nada es pecado. No, al revés, Sonia, el pecado hay que aplaudirlo. ¿Verdad? Sí, es verdad, hay que aplaudirlo y hay que estar en algo. En este mundo tan compulsivo, que la iniquidad está por todos lados, pareciera que uno se quiere, y eso es lo que quiere el demonio, porque existe, lo quiere como uno petrificar. Es el momento de gracia, es el momento que le hace a una beata, nació en México, Beata Concepción Cabrera de Armida. Dice un obispo que prontamente debe ser llevada a la santidad y será declarada como la primera doctora laica de la Iglesia Católica. Una mujer con 9 hijos. ¿Qué nos hace reflexionar eso? Mujer que puede ser santa. Y formar hijos santos. Y formar hijos santos y esposos santos, así maquilladita, arregladita, todo. Eso no va a cambiar. Ahora, si quieres cambiar, también. Pero lo que quiero decir es que el cambio lo hace el Señor de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. No nos dejemos apabullar por la noticia, por la realidad. No solamente la noticia que está falseada y degradada. También hay una realidad, está a la vista. Está así la ignominia. Pero nosotros somos personas de oración, nosotros estamos en la victoria, porque tenemos al que resucitó y venció la muerte y todas las obras del demonio. Lo que hay es que estar parado sobre la brecha. Sigue, hijita. Otras heridas son, adicciones. ¿Cuántas personas en una noche de copas hacen algo indebido? Algunas drogas, yo he leído algunas drogas que llevan a esto. Otros como el divorcio, un dolor de muerte, heridas que hay en el mismo vientre. Por ejemplo, una mamá que es madre soltera y sufre mucho y el niño empieza a sentirse rechazado. Pues son muchísimas las heridas que llevan a todo esto. Y como vemos, son heridas que si nos pudiéramos a estudiar sobre las adicciones,
encontraríamos las mismas si habláramos, o sea, son las heridas que nos llevan a mil y una cosa. Entonces, a todos los peligros del mundo. ¿Qué hay que cuidar en casa? ¿Qué es lo que pasa Ajá. en casa? Yo he hecho algunas meditaciones. Nos casamos enamorados, buscando un complemento. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? A la hora que nos casamos también se topan mis heridas con sus heridas. Y entonces empieza una guerra. No, hay un libro que yo leí de un pastor evangélico, psicólogo, fabuloso. Él dice, cuando nos casamos, él te lleva una maleta. Cargadita. Con la genética, con las costumbres, la genética, me ve lo que es la genética, sí. Las costumbres, además que el hombre es visceral. Él es aquí, en las vísceras. Todo eso. Y la mujer lleva otra. La mujer, lo primero es, nosotros somos espirituales más que viscerales. Traemos otra maleta con genética distinta. Cuando vamos al lecho nupcial, al otro altar, debajo de la cama están las dos maletas, de lado y lado. ¿Cómo solucionamos eso? Con la palabra de Dios. San Pablo dice, enójense, pero que el enojo no termine al final del día. Y decía la otra vez un predicador católico que él, casado, que él cuando se enoja con su mujer, él va buscando así el dedito, porque él dice, después si yo me enojo y que no termina al final del día, quien va a entrar aquí en este lecho nupcial es el diablo, y aunque sea con el dedito lo agarra. Y yo dije, cuando lo escuché hace muchos años de eso, porque yo me acostaba y le hacía a mi marido así, y entonces empecé a voltearme y a buscarle el dedito, y mi esposo se quedó como asombrado, como diciendo, ¿qué le pasó a ella? Y yo le dije, que escuché una palabra del Señor. Práctica lo que no me gusta. El vivir el Evangelio, el vivir la palabra de Dios, es divertido, nos da libertad y nos prevé de todo eso que mencionó Marilena. Y si ya tenemos hijos grandes y andan un poco descarriados, no se preocupen, Él sigue siendo la buena noticia. El programa de hoy se llama Hijos Sanos. Hijos Sanos. Voy a hacer una cita bíblica que está en el libro de Efesios. Si es tiempo ya de decirlo. Siempre habrá tiempo para todo. Y si no, está en Efesios 6, una de las cartas de mi chico San Pablo a la comunidad de Éfeso. Y nos dice, hoy, mujer y padre que estás escuchando y que después nos van a ver por YouTube, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que sea feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación, según el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hijos, obedezcan a sus padres. Ya nosotros somos padres. Podemos mirar hacia atrás, fuimos obedientes con nuestros padres, no de todo. El que diga que fue totalmente obediente y dulce como hijo. Yo voy a poner un ejemplo muy bueno. Estaba yo un día bastante molesta con uno de mis hijos porque no lavaba los platos. Y entonces estaba una amiga mía de visita. Me dice, pero si no te acuerdas cuando en tu casa, ¿qué le contestabas tú a tu mamá? Tenemos anestesia selectiva. Voy a pasar cuando regrese lo sabe. Ahora, bien, qué bueno el ejemplo, cuando miramos hacia atrás y decimos, yo también fallé. Entonces no voy a ser tan exigente con mi hijo, sino, como dice la palabra, pero eso sí decirle, obedezcan a sus padres en el Señor porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Es el único mandamiento que tiene después una promesa. El único. Y dice, para que sea feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Para que sea feliz. Muchísimas veces nuestros hijos no actúan como nosotros queremos porque viene una cadena de maldición. Yo copié de mi madre que me gritoneaba y yo lo rechacé. Y los psicólogos dicen que son conductas rechazadas, más sin embargo copiadas. Pero sin embargo la copio. O te vas al extremo. O sea, los extremos son así. O sea, o lo haces igual de mal o lo haces al revés, que tampoco es. Que es demasiado condescendiente. Sí. Correcto, sí es verdad. Ahora bien, fíjense, lo primero que dice San Pablo aquí es que obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Puede ser que el padre esté equivocado o la madre esté equivocada,
Pero si lo estamos obedeciendo en el Señor, le decimos, voy a obedecerlo en ti, Señor, con tu gracia, Señor, y ofreciéndotelo a ti, Señor. Es totalmente distinto. Porque vivir las verdades evangélicas, ser cristiano católico o ser cristiano, es un estilo de vida. Cambia totalmente nuestra mente. La razón dice, no, es que lo que me estaba diciendo era injusto, pero la palabra dice como el Señor. Como Padre, en el Señor. En el Señor significa, ayer el evangelio de ayer se lo acabo de comentar a una persona que me escribió. El Señor fue llamado blasfemo, porque le perdonó los pecados al paralítico. Y le dijeron, él está blasfemando al Hijo de Dios, a la segunda persona. A la verdad. A la verdad, a la vida. Él no dijo, no se defendió, sino que dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué más fácil decir? Entonces mostró quién era, pero no con grito, no defendiéndose, sino mostrándolo, como acaba de decir María Elena, la verdad. Jesús, si lo analizamos, es facilísimo enamorarnos de él, porque por mucho que busquemos por aire, tierra o mar, no vamos a encontrar ningún ser humano, porque era Dios, pero era hombre, con aquellas características en su actuar, esa inmutabilidad. Le están diciendo blasfemo, y porque me escriben y me dicen, mira, a mí me parece que tú estás murmurando, me pongo a llorar. Vamos a superar eso, vamos a ser adultos espirituales y adultos emocionales. El adulto espiritual es adulto emocional también, porque cualquier movimiento de oleaje no lo mueve. Ya vaya, para completar la idea. Y puede ser que en el momento, si nos está hiriendo alguien tan cercano como mi esposo, mi esposa, un hijo, lloremos a los pies de él y ya, se lo ofrecemos y así ve, más feliz que una lombriz, nos pintamos la boquita y hay que caminar. Sigue, mi amor. Sí, es que iba a comentar, hay un psicólogo que él era ateo, entonces dijo, me voy a poner a estudiar la personalidad de Jesús, quiero como psicólogo. Y bueno, tiene muchos libros, se llama Augusto Curi, el maestro de maestros, el maestro de las emociones, son un montón. Voy a buscarlo. Y al final él concluye una cosa, él como psicólogo dice, ni siquiera puede un ser humano, tiene la capacidad de inventar un personaje como él. No puede. Él terminó concluyendo que es Dios. Claro. Y terminó haciéndose católico. Ahora, bien, él dice Jesús, sé perfecto como vuestro Padre del cielo es perfecto. Y dice San Pablo en la carta a los Romanos, versículo 29, a los que él desde antemano predestinó para reproducir la imagen de su Hijo, de manera que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Quiere decir que nosotros, por la gracia y nuestro sí, podemos ser otro Jesús. Esa es la buena noticia. Entonces allí, no importa si antes no fuimos estos buenos hijos, como lo está diciendo aquí San Pablo, pero la cadena de maldición se corta porque empiezo a cortar todas esas costumbres rechazadas, mas sin embargo copiadas, y empiezo a tener la personalidad de Jesús. Empiezo a corregir al hijo como es, empiezo a ser hija como es, empiezo a, porque la segunda parte es bien importante, a nosotros yo lo esgrimía, ojalá que ustedes no. Miren que hay un cuarto mandamiento, pero se me había olvidado leer la segunda parte que dice así, padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Vuelve a decir, según el Señor. En la primera dice, obedezcan según el Señor, y los padres no exasperen a sus hijos según el Señor. En estos días, y yo digo siempre esto, ojalá que no te cueste tanto llegar a la edad mía, para ir entendiendo, para dejar que el Señor obre su forma. Estaba conversando con mi hija mayor y yo estaba diciendo, no, porque estábamos hablando, ella me estaba diciendo, bueno, mami, porque algunas veces también ella quería como meterme como que sí, la Iglesia Católica tiene que cambiar en esto, y yo le digo, en la base ella no va a cambiar, porque es la verdad. Y la verdad no cambia. Y la verdad no cambia. Puede ser que lo que y sí se está pasando es que al dejar un poco la religiosidad y ser más cristiano y después religioso, porque después hago las prácticas de religión, pero primero imito a Jesús, entonces sí vamos cambiando, porque eso de quererse imponer, y ella me dijo, yo recuerdo que antes era así. Menos mal que iba manejando y yo me quedé así. Yo había olvidado que les decía, tienen que ir a misa, está bien que de niño uno los lleve, pero ya cuando ellas empezaron a emanciparse, yo decía, aquí todo el mundo tiene que ir a la misa. Así no era la forma. Yo estaba equivocada.
tenía la verdad, pero la distorsioné por completo. No, no mujeres. Sí, yo siempre hablo de lo que he vivido. Y no me importa decir lo que me equivoqué, porque el Señor ya arregló todos esos entuertos. Porque si están viendo que mi hija a los 42 años me dijo, mami, tú antes eras así. No me dijo, mami, tú eres así. No, antes eras así. Me quedé gratamente sorprendida de que ella recordó aquella Sonia, pero para una Sonia que está mostrando el rostro de Jesús. Y no porque yo sea buena, sino porque Él es fiel y siempre persevera con nosotros. Él está y nunca se va. Mujer, si tienes problemas en tu familia, recurre a Él. Si tienes problemas con tus hijos, que ahora yo sé que es mucho más difícil crearlo, recurre a Él. Él está, Él es. Acaba de decir María Elena de lo que dijo este psicólogo que escribió sobre su personalidad, que definitivamente era Dios. Entonces contamos con un Dios que es cercano, que está con nosotros, que está dentro de nosotros, ¿eh? Ahora vamos a volver a retomar ese pedacito que dijiste, que hay que poner el rostro de Jesús. Y lo primero que hay que hacer es vernos en un espejo. Si yo necesito ir a un psicólogo porque traigo unas heridas que no he sanado, obviamente tengo que pues tratar de perdonar, confesarme, poner mi esfuerzo, pero muchas veces es necesario acudir a un psicólogo. Hay que tener la humildad de decir, necesito ayuda, no he podido sola, aunque me confieso, aunque trato, aunque me acerco a Dios, aunque voy al Santísimo, aunque rezo el rosario, aunque voy a misa incluso todos los días. Y una vez que uno sana, hay que comprender una verdad que es muy importante. Yo lo aprendí en esa frase me encantó de un retiro que fui que dice, las personas heridas hieren. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona herida está llena de basura, de heridas infectadas, de pus. ¿Y qué es lo que hace una persona? Por eso nos toca que vemos a una persona que atiende y se descarga con los demás. O sea, lo que trae dentro lo vomita. ¿Y qué es lo que pasa? Se va haciendo una cadena. Me trató mal mi jefe y entonces ahora yo llego de mal genio y trato mal a mi esposa, y mi esposa pues se desquita con mis hijos y el hijo con el compañero y se hace una bolita de nieve. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues si ya sané y tengo la capacidad suficiente de que mi esposo, mi hijo, mi compañero de trabajo me está vomitando toda esa basura que trae, guardo silencio, como decía Sonia, lo ofrezco y respondo con amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El amor sana. Entonces, esa basura ya se tiró y desapareció, porque si yo la devuelvo, se la vuelve a comer él. Va a llegar un momento en que esa persona se está tratando con alguien que tiene amor, esa basura se va haciendo cada día más ligera, más ligera, más ligera, hasta que termina por sanar. Pero si yo continúo con estas actitudes en casa, pues va a haber más basura, más heridas, más llenos de esa basura. Ahora, si yo no tengo la capacidad por mis propias heridas en las que estoy trabajando, tengo que retirarme a recuperar mi paz. Otra cosa muy diferente es... no, si te sanada, María Elena, perdona, pero sí. Si te sanada porque seguimos siendo seres humanos. Claro. El hecho de que uno entienda que alguien me está hiriendo porque está sacando de sus heridas, no quiere decir que a la persona no le duela. Uno puede entender lo que la persona está haciendo, pero eso no quiere decir que no nos llegue. Lo que puede hacer, lo que debe hacer un adulto emocional y un adulto espiritual es ir a los pies del maestro y decirle, maestro, esto me molestó. No decir, no, ya a mí no me molesta nada. No, mientras tengamos esta carne va a molestar. Ahora, ¿qué hago yo con aquello? Dice el padre Ignacio Larrañaga. ¿Qué hago con aquel sentimiento? Entro en la comprensión, entro en la oración con el Señor, pero eso no quiere decir, porque si no, entonces a cuenta de que yo estoy herido, voy esgrimiendo y tirando puñales a todo el mundo, y todo el mundo tiene que entenderme. No. Y también hay un momento donde el Señor dice, hasta aquí. Inclusive dentro del matrimonio, hasta aquí. Ya no más. Son límites. Ahora, yo el otro día estaba observando, esta reflexión la saqué de lo siguiente. ¿Qué es lo que estaba pasando en la crucifixión? Los que le escupían, los que le jalaban el pelo, los que lo azotaban. Era gente que estaba llena de basura, llena de heridas, y se estaba descargando su odio en él. ¿Y qué es lo que hizo él? Sin olvidar el otro elemento. En esas heridas son las puertas donde sí entra el diablo. Porque no hay otra explicación lógica. Yo siempre me preguntaba, yo siempre me preguntaba, ¿dónde estaban tantos que él sanó, que gritaban crucifíquenlo? Primero, cuando la voluntad humana entra en una mayoría, también empieza a decir, es novismo, hay que gritar, crucifíquenlo. Ellos le pagaron a algunos pocos para que gritaran eso, dicen los exégetas, pero también otros se unieron.
por hacer un coro. Pero ahí entró el diablo. Pero el diablo está vencido. No nos excusemos en el diablo, el que ya está vencido en el Calvario, en el nombre poderoso de Jesús, si yo no le abro la puerta. Las heridas son puertas, ¿eh? Las heridas son puertas. Ay, porque yo estoy reaccionando así por las heridas. Bueno, pero también le abriste la puerta al otro, por favor. O ay, el otro me hizo caer. No, tú le abriste la puerta. Vamos aquí. Por eso es donde te tienes que saber retirar. Porque, por ejemplo, si vemos un mártir, ¿qué es lo que vemos cuando ellos los están agrediendo? Son ya otro Jesús. Están respondiendo Jesús, como sí, Jesús. Si nosotros observamos qué hizo Jesús ante todas las agresiones, fue un manso cordero. Un manso cordero. ¿Y qué fue lo que pasó? Como Él devolvió amor, vemos el milagro tangible, el único del que podemos dar con certeza, porque está en la palabra que está en el cielo. Digo, lo demás ya es por tradición, magisterio. Es el buen ladrón. Ahí habían dos, también está el uso de la libertad. Uno de observar, porque Él empezó también con sus groserías y blasfemias, cambió, porque todo lo que le vomitó, lo devolvió Jesús en miradas, en silencio, y sanó, y decidió ir pues a donde él iba. Oye, lo que has dicho es bien importante. El otro lo estaba insultando y Jesús no estaba diciendo nada. Miren eso, wow, no, casi que no le voy a sacar partido a eso. Entonces el otro le dice, siquiera nosotros estamos aquí porque lo merecemos, no lo insultes. A reconocer. O sea, la agresión del otro, si Jesús se hubiese defendido en ese momento, no le llega la gracia al otro. Miren qué enseñanza. Esa basura la sacó y con la reacción que tuvo Jesús se hizo polvo, entonces ya sacó un costal. Otra blasfemia, llega Jesús, la devuelve con amor en mirada. Entonces llega un momento en que Él, al lado de la cruz, saca toda esa basura y esa basura se hace polvito y entonces Él aprende la lección en 3 horas. Pero inclusive lo único que Jesús habló fue cuando Él le dijo, pero si nosotros, déjalo, si nosotros sí estamos... si tenemos razón para estar aquí, hemos robado, hemos hecho, en cambio él no. Y él se volvió, y el primero se lo pide, el ladrón se lo pide primero. Y él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, qué belleza, qué enseñanza. Nunca la había mirado. Es el Espíritu Santo que está en ti. En 3 horas sacó toda su basura, entonces ese es nuestro papel en casa. No, pero el que sacó la basura siguió con la basura. Ese no fue el que se fue al paraíso. El otro que reconoció a ese me refiero, o sea, al buen ladrón. El otro hizo, pues, mal uso de su libertad porque murió blasfemando. Exactamente. Pero a eso me refiero. No es que esté en ti el peso de la conversión de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus compañeros de trabajo, pero sí está en ti ser ese Cristo. Porque va a llegar un día en que esa persona, haciendo uso de su libertad, puede terminar de sacar la basura. ¿Y cuántas veces a lo mejor la basura que nuestros hijos están sacando en casa es la que hemos hecho papá y mamá? Exactamente. Entonces, aguántele. Sí, señor. A lo mejor, como puedo hablar en primera persona, cometiste muchos errores queriendo ser la mejor mamá, pero por tus heridas no lo lograste ser. Y les voy a decir algo más, porque yo soy suegra. También de esos hijos o de esas hijas, para no ser una suegra tóxica, hay que mirarlo como un hijo y dejar que vaya drenando. Y con nuestro silencio y oración, esa otra persona también cambia. Es que también suena, hay otra cosa muy importante. ¿Cuántas veces quien infringe las heridas, el otro día platicaba por Zoom, una oración? Mira que no estamos mirando la hora. Sí, decía una persona cuántas heridas recibió de su suegra, ¿no? Vamos bastante bien. Gracias a Dios. Es que en el momento en que en el altar nuestro Señor hace una sola carne, yo como mamá tengo que entender que me está dando ese hijo en adopción espiritual. En ese momento, saliendo de la iglesia, ya es mi hijo, no hay vuelta de hoja. Y si yo empiezo a tratar de dividir, hacer menos a la esposa, querer usar el lugar que le corresponde a ella, o viceversa el papá con el yerno, entonces al primero que estoy dañando es a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque lo que yo le haga a él, lo va a sufrir ella. Lo que yo le haga a ella, lo va a sufrir él, porque son una sola. Y van a sufrir los nietos de cada quien, ¿verdad? O sea que ahí va el mandamiento y lo que estamos hablando hoy, hijos santos. Cuando nosotros empezamos a morir como mujer, como profesional, como esposa, como madre, a morir en el buen sentido, para que, como dice San Pablo, San Juan Bautista, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Entonces, en ese morir,
como hizo Jesús en la cruz. Acaba de decirlo palpablemente María Elena. Él no se defendió y le estaba gritando de toda cantidad de cosas. Y él estaba allí muriendo. Y el otro sirvió para que, como él no se defendió, el otro se reconoció a sí mismo culpable. Reconoció delante del hacedor de la vida, del que le perdonaba los pecados, que él era culpable y se ganó el cielo. Y de una vez, hoy mismo, ya quisiéramos nosotros que Jesús nos dijera, hoy mismo estarás conmigo. Es tan bueno que lo que hicimos, a veces por eso nos toca ver personas que antes de morir tienen alguna enfermedad larga o algo, porque sirve para reparar. Yo pienso que esas 3 horas que estuvo en el madero, él reparó con ese dolor y logró comprender lo que en toda su vida no comprendió. El amor sana. Las personas heridas hieren, llevan el alma llena de basura y la escupen a quien se les pone enfrente. Si tienes la capacidad de recibir su basura y devolverle amor, aguanta en silencio. Vuélvelo a leer, por favor. Déjame acabar, pero ahorita lo vuelvo a leer. Y si alguna de las partes comienza a perder la paz, sea él o seas tú, es momento de huir como venado. Si no, ambos van a quedar heridos y con una nueva basura. Voy a repetir. El amor sana. Las personas... Va, despacito, hija mía. El amor sana. Pero vamos a estar claros qué clase de amor, María Elena. El amor al estilo de Dios, que no tiene sentimientos ni es codependiente, es libre. Yo te amo porque tú eres una imagen de Jesús. Yo te amo porque le costaste sangre a Jesús. No es que te amo porque es mi. No. Es no. No mi. De él. Ajá. Ese amor. Las personas heridas hieren. Entonces empezamos a comprender. Y lo primero que hacemos es comprendernos a nosotros mismos. ¿Por qué reacciono así? El conocimiento propio es el mejor regalo que nos da el Señor. El mejor regalo. Porque cuando yo me conozco, sé quién soy, la nada. Y sé quién es Él, el yo soy. Entonces esa nada necesita del yo soy. Reconozco mis heridas, reconozco mi pecado recurrente, conozco mis problemas y me protejo hasta de mí misma con la gracia de Dios. Por lo tanto, allí comienza ese proceso de sanación. Porque cuando yo me voy sacando de las heridas, voy a hacer antes que ella termine leyendo para que vayan entendiendo bien. Vamos a imaginarnos que nosotros aquí, este es nuestro interior. De este lado está una herida muy guardada en un closet, que nadie me la toque. Con ella yo me recreo, con ella yo me excuso. Ya acostumbré a vivir con ella. Es mi muleta, es mi camilla, es mi todo. Mi justificación para maltratar a los demás. Mi justificación. Entonces ya, pero esta parte de aquí está sanada. Entonces esa persona, hombre o mujer, puede hacer unos audios a diario de evangelización, puede ir a la radio, puede estar aquí hablando con ustedes y todo está perfecto. Pero de pronto, por cualquier pequeño, y además el diablo siempre nos está dando vueltas viendo a quién devora, como león rugiente, y conoce nuestras heridas, entonces suscita algo y el Señor se lo permite. Por eso Santa Teresa le dijo, por razón tienes tan pocos amigos. Porque le permite el Señor que el diablo nos toque por allí, porque si nos vamos a la guerra nunca vamos a salir así heridos, pero victoriosos. ¿Y cómo reaccionamos? Ahí es donde viene la sanación, ¿no, Señor? Es que a lo mejor ahí si yo me pongo a reflexionar, si ya me caí, dame la mano para levantarme. Pero ¿qué fue lo que hay detrás? También. ¿Qué fue? Es que me está recordando esa herida, Entonces, Señor, sáname esta herida. O sea, o dónde es donde caigo, porque el enemigo sabe perfectamente cuáles son las heridas del uno y del otro, y hace que se choquen. Sí, Señor. Hace que se choquen porque, por ejemplo, tú traes una herida de traición, y entonces hace que yo haga algo que parezca que te estoy traicionando, entonces a ti te va a decir esta otra, te revive la herida, y entonces además, se acabó la amistad. Y además las mujeres somos, también lo aprendimos de Fray Nelson, que tenemos una así como muchos autopistas en la memoria, por aquí y por acá. Entonces, el marido, la que ha sufrido ha tenido que perdonar un adulterio, le dice el marido, mira, ¿cuándo es que es el cumpleaños de fulano? De fulano. Ese día estabas allí y llegaste tarde, yo no sé dónde andaba, etcétera, etcétera. O sea, vuelve aquella memoria de la mujer a recordar. Eso el hombre no lo tiene. Mujeres, el hombre no lo tiene. El hombre olvida. El hombre es más simple.
Nosotros nos tenemos que ir simplificando y decir, no, yo no tengo que acordarme de eso pasó, ya yo lo perdoné. Ahí nos esclavizamos, entonces decimos, es que tengo esta herida, es que tengo esta herida. Cuando la soltamos y le decimos, Señor, entra en esta parte de aquí, donde está esa herida, que es un muerto escondido y apesta, porque huele mal. ¿Y por qué apesta y huele mal? Por esas reacciones que tengo. Cuando vamos siendo libres, entonces somos buenos hijos, somos buenos padres, somos buenos individuos, somos buenas mujeres, buenas esposas y construimos la civilización del amor. ¿Por qué el Señor ideó este programa de Creciendo Contigo Mujer? Y somos todas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Eso se le ocurrió a Alejandra? No, eso se le ocurrió al Espíritu Santo. ¿Y por qué se le ocurrió al Espíritu Santo? Porque es el tiempo que las mujeres que llegamos a un feminismo mal entendido, agarremos el nivel de feminismo exactamente como debe ser. Como la Virgen. Como la Virgen. Hoy tiene ese Espíritu Santo bien lindo, mija. Es que ser mujer es un privilegio. Es un privilegio. Y tenemos a María, tenemos tantas cosas que podemos tomarlo y ser aquella mujer que Dios está esperando que seamos. La mujer que medita en su corazón, la mujer que lleva, como es el corazón, que lleva al hogar, al reencuentro. Jesús nació en un hogar, no hay nada más importante para Dios que el hogar, porque es la célula de la sociedad. Por eso el diablo quiere destruirla, porque cada célula que esté sana es una sociedad sana. Por eso inventa la ideología de género, y nosotros por desconocimiento caemos en eso, pero llegó el momento. Quiere hacer su anticreación. Y fíjate, yo he observado... No, él va establecido. Esas mujeres que son feministas radicales traen heridas muchas veces del hombre y lo rechazan y no lo quieren. ¿Y qué es lo que terminan siendo? Físicamente lo que ellas están haciendo es como hacer lo mismo, o sea, se hacen como un macho, como si fueran hombres y repitiendo lo que las lastimó. Exactamente, es que un herido hiere a otro. Sí, pero lo que estoy rechazando es lo mismo en lo que me estoy convirtiendo en. Y nadie lo ve. Y no lo vemos mientras estamos en esas heridas, no lo vemos. Vamos a seguir otra vez aquí, dice. Perdón, mi amor. No, estamos bien. Llevan el alma llena de basura y la escupen a quien se les pone enfrente. ¿Cuántas veces hemos visto esas manifestaciones que quieren despenalizar la violencia en el vientre, las relaciones antinaturales? Y vemos cómo estas personas llegan a agredir a todos los que están pues haciendo una manifestación pacífica del amor, la verdad, la vida, y les escupen, los pintan, les hacen, y como esas personas se quedan en silencio y no hacen nada. De hecho, en la película de Abby Johnson dice que ella, una de las partes que la lleva a su conversión es ver la manera tan pacífica como reaccionaban pues los que estaban en la defensa de la vida, porque si yo soy un defensor de la vida, de la familia y todo, pero lo estoy haciendo a través de la agresión, pues no le voy a llegar a nadie. Exacto. O sea, porque estoy sacando mis propias, muy formada, muy sé lo que está bien, pero estoy sacando a través, pues, de lo que no es el amor. Mira, no hay formación que pueda con la formación de Dios, porque dice el profeta Isaías, así como la tierra dista del cielo, así su pensamiento de mi pensamiento. Y también la sabiduría de Dios es basura ante la sabiduría del hombre. Es nada. Así que... No, al revés, la sabiduría del hombre es basura. Ante la sabiduría de Dios, perdón. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es Dios. Y ve las cosas totalmente diferentes como nosotros las vemos. Por eso hemos visto personas con muchos títulos, con doctorados, con esto y aquello, y son pobres. Confundidas totalmente. Exacto. Muy alejadas de la verdad. Y da dolor, ¿saben por qué da dolor? Porque han tenido naturalmente talentos naturales con los cuales hubieran podido hacer muchas cosas por el reino de Dios. Y oramos por ello. Cuando quieras ver una persona que tan centrada está, pues ve qué tan paralela va lo que dice con la verdad. Se arrastra al camino que lleva hacia Dios y cuál es su postura sobre la vida, porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre, la verdad y la vida. Y el enemigo nos trata de confundir, tratando de imitar, pero a la inversa, lo que hace Dios, tratando de hacer su anticreación. Una familia que no es familia como Dios la quiso, una relación sexual no como Dios la planeó, que es complemento hombre-mujer para formar una familia, donde lo que se expresa es amor, no es lujuria,
y donde se da vida, en una relación donde no es para expresar el amor como Dios lo creó y para dar vida, no es una relación que esté bien. Si tú tienes la capacidad de recibir la basura que te está echando el que te acompaña o el de la manifestación o lo que sea y devolverle amor, entonces aguanta en silencio, porque si tú vas a ir a una marcha, tratas de llevar el amor, pero lo que vas a hacer es agredir, entonces mejor no vayas. Si no estás dispuesto a poner la cara de Jesús, porque vas a dar una idea al revés de lo que realmente es. Ahora, también, si alguna de las partes, vamos a decir que dices, no, sí puedo, pero empiezas a perder la paz, es momento de retirarte. Sí. O si ves que la otra persona está perdiendo la paz, silencio y distancia física. Sea en un chat, sea físicamente. Porque si no, pues los dos van a quedar heridos uno con el otro. Yo creo que mi madre decía que la mejor pelea era la que no se hacía. Y la Biblia nos invita a eso, ¿no? También. La palabra de Dios. Y lo que acaba de decir María Elena, retirarnos, que puede lucir como cobardía, más bien es adultez emocional, vuelvo a repetir, y adultez espiritual, y ser prudente. Porque luego que me ensalce, que me atrape, entonces ya cuando vi, solté lo que no era. Por muy sanada que seamos, los temperamentos siempre van a estar. Mi temperamento es fuerte, yo nací con eso. El Señor lo ha utilizado como la impulsividad de Pedro. Porque, por ejemplo, ese temperamento fuerte que me dio y decidido en medio del miedo que tenemos todos los seres humanos, pero que no los quita, yo he defendido la causa del Señor sin importarme mucho. Una vez en mi país, Venezuela, había que hacer una denuncia y todo fue planeado y una persona se iba a levantar y yo le decía, te toca, tengo miedo. Y yo me levanté y lo dije. O sea, me habían dicho que no lo hiciera yo por estrategia, aconsejado por el sacerdote. Y ahí hablé y como Dios me dio un micrófono incorporado, porque no me querían permitir, pero y como yo tengo un micrófono incorporado, voy a hablar. Y me levanté. Después cuando yo salí, yo dije, ¿por qué yo no tuve miedo? Porque nacemos con ciertas cualidades. Exacto, ese temperamento me lo dio. Ahora, antes lo utilicé mucho para agredir a otras personas. Sí, Señor. No, yo no nací así. Pues está lo que le digo a mis hermanas. A mí no me cuesta poner límites, lo que me cuesta es ponerlos con amor. Es donde tengo que trabajar. Como hay personas que es al revés. Son muy amorosas, pero no saben poner límites. Las dos cosas eso está están muy mal. Importante. Eso es muy importante. Hay que saberlo hacer bien. Y bueno, antes de cerrar el programa, pues la pregunta que te hacemos y nos hacemos nosotros, ¿qué tan sanos estamos formando hoy día a nuestros hijos? Todos los errores que tuvimos, ¿qué podemos hacer? Pues orar. Dios sabe nuestra intención y yo te invito a que hagas cada día una oración para que sane un año de vida, pero empezando con la vida en el vientre. Y cuando termines, vuelve a empezar. Yo creo que es muy importante, o por ejemplo, puedes usar la novena que está, a Dios le gusta mucho que hagamos novenas a santos, y encomiendas primero, rezas por los 9 meses, tus 9 días. Después haces otra al santo que tú quieras, o un misterio del rosario, o 9 misas, o 9 días la coronilla, la misericordia, lo que tú quieras, y rezas por los 9 años de la niñez. Y luego los 9 años de la adolescencia. Tú vas a llegar hasta los años 18, que es donde se forman las heridas más fuertes. Si tenemos sano hasta la adolescencia, ya lo que pasa después lo sabemos sobrellevar perfectamente. Sí. Bueno, yo creo que es momento de cerrar con una oración. No sé si quieras decir algo más, nos quedan 3 minutos. No, vamos a aprovechar en este momento que sabemos que el Espíritu Santo está actuando y que va a seguir actuando, porque la oración no tiene caducidad. Voy a pedirles que cierren los ojos y con esos ojos cerrados vamos a activar el don de la imaginación, que es un don que el Señor nos dio. Y en esa imaginación vemos que Jesús se va acercando a nosotros, nos muestra sus heridas, las llagas de sus manos, las llagas de sus pies, pero ahora están victoriosas porque está resucitado. Y esas mismas llagas que Él hoy nos muestra victorioso son las llagas de nuestras heridas que quiere que se las entreguemos. Entonces nosotros, con esos ojos cerrados, le vamos entregando nuestra memoria, que allí hemos guardado ese recuerdo doloroso que nos negamos a entregarlo, y le permitimos que Él, con la luz que emana esas llagas victoriosas, sea ese borrador espiritual que está borrando ese resentimiento, esa frase hiriente, ese
ese hecho y esa acción que fue abusiva en todo mi ser y le entregamos totalmente. Le entregamos nuestro intelecto, nuestra inteligencia, que está tan agobiada a veces por pensamientos de juicio, pensamientos erráticos o de derrota o de miedo, y muchas veces por pensamientos que nos coloca el infernal enemigo. Nos colocamos el casco de la salvación y Jesús irradia sobre nosotros la luz que produce en sus llagas victoriosas, porque el profeta Isaías dice que por sus llagas hemos sido sanados. El Señor nos mira y quiere que le entreguemos nuestra voluntad humana, que está errática, que tiene un problema en la dirección, porque está herida por el pecado original. Se la entregamos y con la luz que irradia de sus llagas nos une a su divina voluntad. Le entregamos toda nuestra área sensitiva y emocional, todas las heridas, todos nuestros miedos, todas nuestras costumbres, todas nuestras imperfecciones, y también le entregamos nuestros apegos, el apego al yo, el apego a ese ser querido que ya es desmedido y lo he idealizado. Le entregamos y se rompe toda esa idolatría y aparece Jesús y nos mira con tanto amor, con tanto perdón, con tanta luz que quedamos impregnados. Nuestro corazón grita alborozado. Nuestra alma, que está prisionera dentro de nosotros, sabe que ha llegado a su Creador, a las manos del Padre, porque Jesús nos ha traído hasta el trono del Padre. Y le decimos: Abba, papá, Abba, papaíto. Te consagramos nuestras familias, nuestras propias vidas, nuestros hijos, y que queden bendecidos hasta 1000 generaciones, porque es tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, mamita linda, porque por tu fiat, por tu sí, vino al mundo el Salvador, el Redentor, el Santificador. Amén y amén.